Ustedes saben perfectamente que lo mejor de un viaje es prepararlo. Se va preparando, se van estableciendo los contactos para aprovechar más el viaje, lo más posible. Incluso si no se llega a hacer el viaje, pues hasta resulta el recuerdo de la preparación de aquel viaje que no hicimos. ¡Qué bien lo pasamos!, ¿no? Lo mismo pasa con un ciclo de conferencias. Se está preparando el viaje, se busca a los compañeros, aquella expresión que antes era tan peligrosa, los compañeros de viaje, ¿no? Algunos la completaban diciendo los tontos útiles. ¿Se acuerdan ustedes de los tiempos pasados? Mucha gente que hay joven aquí no entenderá esa criptografía, pero era así, ¿no? Entonces se preparan las cosas con el mayor interés posible y ya se va encuadrando todo, en este caso con la Fundación MAPFRE, con nuestros amigos que están hoy aquí, que es Ignacio González Casasnovas, que ha sido el artífice principal de la organización, y también Rocío, y también nuestras amigas, las azafatas de la cabina de sonido y todos los demás. A todos ellos les damos muchas gracias. Ya es la última vez que lo vamos a decir, pero yo estimo, por lo que voy auscultando, que este ciclo pues ha tenido buena recepción, y no solamente los que estamos aquí, sino los que están en la red y los que están en la Universidad Rey Juan Carlos, donde Felipe de Basa Navalpotro ha actuado de aglutinador. Se les va a extender un certificado a los que hayan asistido con asiduidad, etc. También les quiero decir que a Felipe, que está aquí en esta esquina, levanta el brazo, al final de la sesión le pueden dar una tarjeta con el teléfono, el correo electrónico, y el que no haya traído tarjetas pues rellena un trozo de papel, lo más pequeño posible, y con el nombre, apellidos, actividad principal, correo electrónico y teléfono, para mantener una relación por si hay nuevos episodios sobre el tema o temas aledaños, tener en cuenta a los que han asistido a este curso. También, porque al final se dejan de decir las cosas y se olvidan, quiero confirmarles que el 6 de noviembre, en el Paseo del Prado número 4, tomen nota, cerca del Banco de España, en el edificio del ICO, se presenta en Madrid la cátedra china que dirige Marcelo Muñoz, que estuvo ayer con nosotros. Están todos invitados hasta que se complete el aforo. Esta cátedra pues tiene ideas y propósitos en la línea de lo que hemos estado hablando la semana pasada y esta aquí. Y entramos ya en el tema de hoy. El tema de hoy, que como ven hay 5 ponentes, 5 participantes en la mesa redonda, que se extiende a toda la sala, claro, no solamente es esta mesa, y cada uno de los ponentes tendrá 10 minutos para exponer sus principales tesis o sus principales declaraciones. 10 minutos de reloj, o sea que yo voy a vigilar para que efectivamente no se pase, habrá una tolerancia de un 10%, es decir, puede llegar a 11 minutos, pero ni uno más. Y luego, una hora después, tendrán la palabra todos los asistentes, en la idea de terminar pues hacia las 9, 9:05 máximo, por razones que ya conocen de otros días. El orden de intervención va a ser el siguiente, porque se ha cambiado respecto de lo que está en el programa de mano. El primero en intervenir será Manuel Ollé, de la Universidad Pompeu Fabra. Ha viajado desde Barcelona para incorporarse a estos trabajos, igual que lo hicieron Pedro Nueno del IESE y del CEIPS, y lo mismo que lo hizo Eugenio Bregolat, residente en Barcelona, pero actualmente en Pekín. Manuel Ollé, de la Universidad Pompeu Fabra, como he dicho, tiene el tema genérico, y por eso aparece en primer lugar, del 18 Congreso del Partido Comunista de China, de lo que no se ha hablado prácticamente nada. O sea que en eso, Manuel, tienes el privilegio no de transitar por tierra virgen, porque casi todos tienen una idea de qué es el 18 Congreso, pero sí de explicar
cómo va a ir eso, algunas previsiones tuyas. La segunda en intervenir será Ana Fuentes, ex corresponsal de la cadena SER en Pekín, que se referirá a los medios de comunicación social en China, incluyendo la importancia enorme de las redes sociales mundiales como Twitter, como Facebook, y las propias, que las hay y muy importantes. Y el tercero será Iván Máñez Ortega, que está aquí a mi derecha, que es el editor de Global Asia, seguramente la revista que tiene un recorrido potencial mayor en estos momentos en temas de China en España, y yo diría que en el mundo hispanohablante. Explicará qué propósitos tienen, qué resultados esperan y conectará todo esto con las relaciones hispano-chinas. El cuarto será Jesús Osuna, aquí a mi izquierda, presidente de la Asociación de Amigos de China, que se referirá a qué están haciendo en la asociación y, sobre todo, qué van a promover o están promoviendo para intensificar las relaciones entre nuestros dos países. Y el último en intervenir, el último, pero no lo menos importante, Gonzalo Sol. Es miembro de la Real Academia de Gastronomía, escritor, temas de alimentación, de enología, de enoturismo, de ocio y entretenimiento. Dirige el programa Comer, Beber y Charlar en la emisora Intereconomía. Y él va a hablar precisamente de las aficiones de los chinos en estas materias y de los alimentos españoles que mayor éxito pueden tener en China. Así que estos son nuestros ponentes de hoy. Les damos la bienvenida y tiene ya la palabra Manuel Ollé. Buenas tardes. Quería antes que nada agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda, en este ciclo de conferencias tan interesante. El tema que se me propone es un tema que puede despertar las expectativas de que yo tenga alguna información especial a revelar y no es el caso, pero intentaremos digamos, ver la significación y la significación del proceso que está a las puertas. El día 8 de noviembre empieza este congreso y qué es lo que está en juego. El proceso sucesorio que culmina y que se concretará al finalizar este 18 Congreso del Partido Comunista Chino marcará el nuevo liderazgo que estará previsiblemente en el poder durante una década, y es el resultado de un proceso de planificación de largo alcance que fue diseñado por Deng Xiaoping ya en los años 80-90, según el cual, en el margen de reformas políticas que se introdujeron, los liderazgos en China tenían una limitación de edad. Los líderes no morían en el poder como pasa en otros regímenes de este tipo, sino que se jubilan a una edad determinada y se suceden en el sistema llamado de generaciones de poder. Y la que se sucederá ahora es la cuarta generación de Hu Jintao en Jiapao, que acaba su liderazgo, y entra la quinta generación. En este proceso ordenado se busca un sistema de consenso, un sistema de estabilidad y de mantenimiento de armonía en la evolución del poder en un régimen que no explicita las tensiones, sino que las resuelve internamente y que, por tanto, busca una planificación a largo plazo, una preparación incluso del liderazgo para que con años de previsión se sepa quién ha de dirigir el país, etc. Entonces, en el proceso actual, la novedad es que junto a este proceso, digamos, de larga preparación, de consenso digamos, de establecimiento de una ruta, de una hoja de ruta ya prevista, han aparecido durante el último año una serie de factores imprevistos, una serie de imponderables que han convertido este proceso sucesorio en mucho más azaroso e incluso guionado por un guionista ingenioso y que le da giros imprevistos al caso. En el proceso político chino, como decía antes, justamente por su opacidad, tenemos un partido que va poniendo en la cúspide una serie de líderes, pero no es un partido monolítico, sino que dentro de él se pueden detectar tendencias, coaliciones, grupos, afinidades que
a lo largo de las últimas décadas se han ido intentando describir desde dentro de China, a nivel internacional, a nivel académico. Son estas descripciones a veces más, digamos, tentativas que no seguras. Tenemos, por un lado, unas tendencias del partido que han sido, o una polarización en dos grupos que ha sido descrita como, por un lado, actualmente la de los príncipes, es decir, una coalición de líderes que serían hijos de antiguos dirigentes de la época fundacional de la República Popular, de gran poder y de gran, digamos, ascendente, entre los cuales está el que será el próximo líder chino, Xi Jinping, y otra coalición, otro grupo de líderes que son los llamados Tuanpai, que vienen de la Liga Joven Comunista, que se han formado en los cuadros del partido, etcétera, entre los cuales estaba el actual líder Hu Jintao. Estas dos tendencias, o estos dos grupos, son descritos en China mismo, por la prensa internacional, y no son la única manera de describir o la única polarización posible. Hay quien ha hablado en momentos anteriores entre una tendencia más populista o incluso, digamos, socialdemócrata y otra más neoliberal o más, digamos, orientada al negocio internacional, o una tendencia que era identificada con el clan de Shanghái, o una tendencia, o se habló incluso en los últimos 2 o 3 años, de dos modelos posibles que entraban en el debate: el modelo de Chongqing, que era de este tipo, digamos, más orientado a un liderazgo del partido evidente y más tentado incluso de recomponer una cierta nostalgia hacia los valores comunistas, etcétera, y contrapuesto al modelo de Cantón, que optaría más por acentuar las reformas de tipo liberal, de tipo económico. Es decir, que cuando se entra en este mundo opaco, donde hay apenas vislumbres de tensiones, etcétera, hay intentos de descripción, pero son como distintos ejes que no definen. Hay un cierto consenso en que cuando Deng Xiaoping diseña este modelo, en cierta manera está buscando una manera de evitar el caudillismo, que haya un líder, digamos, carismático que manda, buscando una élite que consensúa, y, por otro lado, un intento de que haya una cierta sucesión, casi una especie de bipartidismo latente, donde estos grupos se van repartiendo el poder y el último líder casi tiene un cierto ascendente sobre lo que pasa después. Esto se ve, por ejemplo, que en el caso actual, en este proceso de negociación de cuál será el nuevo liderazgo, a pesar de que ya hace unos cuantos años que está decidido que el tándem, sobre todo el líder máximo, será Xi Jinping, y ya se ha hecho público y esto es evidente, y por tanto no hay duda al respecto, no le es dado a él el poder de decidir su equipo, de decidir quién serán sus acompañantes, quién será la élite. En realidad, ¿qué es lo que está ahora en juego? ¿Qué es lo que se va a decidir? ¿Qué es lo que esperamos de este congreso? E incluso antes del último pleno del Comité Central de esta 18ª legislatura del partido. Lo que se espera es los nombres del Comité Permanente del Politburó, es decir, lo que es auténticamente el núcleo de poder duro, el núcleo de poder decisorio en China, que son actualmente 9 miembros y que todo parece indicar que van a ser 7 en la próxima, con una reducción de número que no es casual, sino que indica también un intento de dar mayor poder al líder, para evitar lo que puede haber pasado en algunas descripciones de lo que ha pasado en la última década, es que el reparto de poderes, el reparto de tendencias ha llevado a una especie de movimiento cero, donde los intentos reformistas encontraban fuerzas de contrapeso, y donde el liderazgo de Hu Jintao o de Wen Jiabao encontraba en determinados miembros del Politburó una especie de constante laminación de su poder y, por tanto, imposibilidad de realizar cambios. Entonces parece que la degradación de algunos cargos relacionados con los aparatos de control de la seguridad y de control también de la información tendrían que ver con esto. Por tanto, lo que está en juego ahora es cuáles son los 7 nombres que conforman la permanente, por tanto, cuáles son los que realmente mandarán. También, ya en un segundo rango, cuáles serán los ministros y a partir de ahí toda una decisión.
En la toma de esta decisión, como decía antes, no está solo, no es una decisión que la tome personalmente el nuevo líder, sino que se consensúe, que probablemente está básicamente ya tomada desde hace meses, en grandes rasgos, pero empiezan ahora a salir listas de nombres, empiezan a salir previsiones. En último término, los que realmente deben pactar esta digamos, configuración del nuevo liderazgo son el líder, Xi Jinping, el líder que va a estar al frente de todo ello, pero asimismo los dos líderes anteriores, es decir, Jiang Zemin, que ya está muy mayor, etcétera, pero que tiene todavía una gran capacidad de ascendente y que representa, digamos, todo un grupo de líderes, toda una tendencia que es lo que eran llamado anteriormente el clan de Shanghai, lo que quizá todavía representa algunos sectores de los príncipes, etcétera. Y por otro lado, incluso, evidentemente también Hu Jintao. Por tanto, es el consenso entre estas tres grandes, digamos, detentores de capacidad de poder y de influencia los que acaban decidiendo la cuestión. Además de ellos, y aquí parece donde estamos ahora, han salido listas, incluso una posible lista de 7, están los seniors más mayores que, estando ya retirados, tienen derecho de veto. Por ejemplo, el mismo Li Peng. Es decir, aquellos que, habiendo detentado altos rangos en el poder, sean políticos o militares, tienen una cierta capacidad todavía de negar algún nombre. Entonces, en este escenario en que hay un proceso de consenso progresivo que se va cerrando, que en verano, pues en las reuniones en Peitajen se van hablando, etcétera, y después estamos ya pues a las puertas de que se concrete, ha surgido durante este último año una dinámica absolutamente imprevista, que es todo lo que ha rodeado el caso Po Xilai y su defenestración. Po Xilai era uno de estos príncipes, el hijo de un alto dirigente chino, digamos, de la vieja guardia, y un líder carismático de la ciudad mayor de China y con un gran potencial industrial, de Chongqing, y capaz de aunar unas maneras de político moderno casi a la americana con una evocación de un cierto populismo, incluso una capacidad de potencialmente movilizar masas, porque aunaba una retórica en cierta manera neoizquierdista y de invocar los grandes descontentos sociales que realmente en China pues, existen por las desigualdades, por las transformaciones económicas que llevan a desigualdades territoriales, desigualdades sociales. Entonces, en un líder que estaba saliéndose el guión, quizá de este guión, digamos, donde todo está previsto, donde nadie debe manifestarse demasiado subjetivamente, demasiado, digamos, personalmente, eso le convierte en un personaje incómodo y, por los azares o no, digamos, aquí está todo muy reciente y muy difícil de saber, estalla un caso lleno de escándalos y de problemáticas. Se acusa a su mujer de haber matado a un empresario inglés, su jefe de policía, digamos, de cabecera huye a una embajada norteamericana, revela secretos de todo tipo, es detenido el mismo, apartado del poder, todavía no expulsado formalmente del partido, y lo importante es que Po Xilai no es el mismo solo, sino que tiene apoyos. Anteayer mismo salió una carta de 700 intelectuales, etcétera, que decían no lo expulsen del partido. Es decir, no es un personaje al que se pudiera defenestrar de un manotazo, porque parece que incluso algunos miembros de la permanente del Politburo actuales y con mucho poder pues estaban con él. Incluso había rumores de que lo que había detrás de Po Xilai era un intento casi golpista, digamos, de romper este esquema previsto y de ponerse él, digamos, como líder, ¿no? Entonces, esto ha creado una gran incertidumbre, o como mínimo ha generado más tensiones. Hay quien dice que finalmente lo que empujará es hacia el reformismo, es decir, que acabará, en la medida que ha caído esto, acabará reforzando Xi Jinping o los que de alguna manera están en otras líneas, ¿no? Es todavía muy incierto. Finalmente, para ir acabando esta breve intervención, han habido otros episodios de este tipo imprevistos, desde un Ferrari que en marzo chocó en Pekín a alta velocidad, muriendo el líder de un alto cargo también vinculado a Hu Jintao y que estaba destinado a un alto cargo y que finalmente no ha ocupado,
y murió además con 2 prostitutas o 2 chicas desnudas, una cosa escandalosa, y que representando además él mismo lo que sería una generación de hijos de dirigentes pues, que llevan un tren de vida superlativo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores, digamos, casi de papel couché se mezclan con el factor decisor, con el proceso decisorio, y le han añadido alguna incertidumbre. Todo parece indicar que el consenso está tomado, que hay en los nombres que van circulando una cierta digamos, alianza entre estos 3 nombres que decía antes, del ascendente de Jiang Zemin todavía, Hu Jintao y Xi Jinping. En el plano económico no se espera un reformismo, siempre que aparece un nuevo líder se espera una especie de nuevo Gorbachev que va a cambiar todo, no parece previsible que haya algo parecido, pero sí que los nombres que van circulando y las tendencias parecen apuntar a unas ciertas posibilidades de un cierto reformismo económico a corto plazo. En este caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Manuel, seguro que en el coloquio tendrás preguntas sobre este tema y se me pasó, y es grave no haberlo dicho, que Manuel Ollé, además de hablar chino, es un experto en poesía china. ¿Puedes decir, antes de que entre el segundo, 3 versos en chino? De memoria no. A ver, anda. De memoria sí. no. Di algo que te traiga a la memoria en estos momentos en chino para quedarnos Nada todos... que sea lírico ahora. A ver. No me haga ahora. Bueno, pues luego. Bien, tenemos la segunda intervención, como dije antes, es de Ana Fuentes y va a ser sobre temas de redes sociales, medios de comunicación y qué significa todo eso en el cambio de la sociedad china. Adelante, Ana. Buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero agradecerle a la Fundación Mapfre su invitación, que me haya invitado hoy aquí. Gracias a mis compañeros de mesa y a todos ustedes por su presencia. Un saludo a las personas que nos están siguiendo por Internet, porque de Internet voy a hablarles hoy y mucho. Fui corresponsal en China para varios medios internacionales desde 2007 a 2011. Y uno de los privilegios que tiene mi trabajo es poder meterse allá donde muchos no pueden acceder, ¿no? Explicar las realidades mientras ocurren. Eso me ocurrió con Weibo. Y imagino que les suena ese término, Weibo. Es el Twitter chino, es esa red de microblogs y es una auténtica revolución. Cuando llegué a Pekín apenas empezaba a despuntar, muy poca gente sabía lo que era. Y estuve en los cuarteles generales de Weibo, allí en un distrito industrial a las afueras de Pekín, conversando con aquellas personas que no sabían muy bien en qué iba a desembocar el invento. Era algo así como un grandísimo vivero, porque en China todo es a lo grande, ya lo saben, de empresa, con gente creativa y con mucho loco de Internet, me decían. Hoy, si uno quiere tomarle el pulso a lo que pasa en China, no puede no saber lo que es Weibo, no puede no seguir Internet. Internet es una gigantesca plaza pública, para que se hagan una idea, donde se reúnen a diario 600 millones de personas, 600 millones de ciudadanos chinos que quieren comunicarse con sus amigos, que quieren recomendar los restaurantes que les gustan, la música que les agrada, lo que no les gusta, informarse y opinar. Internet ha acercado a los chinos al resto del planeta y también a sus propios compatriotas. Hace unos años, un chino de Harbin, en la frontera con Siberia, no tenía manera de saber en tiempo real lo que estaba pasando en el sur, en la frontera con Tailandia. Es complicado valorar hasta qué punto esto está siendo la gran apertura, pero iremos a ello después. Lo que puedo decirles es que ya no solo se informan a través de los medios oficiales, que ahora sí saben lo que está pasando en muchos puntos de su propio país y que los efectos son muy interesantes. Les voy a poner un ejemplo real.
Es una de las protagonistas del libro que acabo de publicar, Hablan los chinos, historias reales para conocer, para entender a la futura potencia del mundo. Ella se llama Ma Changchang, tiene 25 años ya y está en paro. No trabaja, bueno, es becaria en una empresa financiera en las afueras de Pekín. No ha conseguido un empleo, aunque se esforzó muchísimo, como le suele pasar a estas nuevas generaciones, porque hay mucha competencia. Se esforzó muchísimo, pero no ha conseguido trabajo porque el índice de paro de los nuevos licenciados está siendo de entre el 20 y el 30%. Como les contaba, Ma Changchang, ella no sigue los medios de comunicación oficiales, el Diario del Pueblo, todos estos diarios que sí que lee mucha gente y entre ellos sus padres y sus abuelos, pero a Ma no le gustan. De hecho, siempre me decía, esto es soporífero, esta propaganda me aburre muchísimo, me duermo, no me gusta nada. Lo que a ella le gusta es Internet. Le gusta seguir Weibo, le gusta seguir los foros y está enganchada. Desde que se despierta se mete en redes sociales. Esta joven es muy lista, es moderna, está obsesionada con las compras. No tiene un perfil en Facebook ni en Twitter, en ninguna de las redes occidentales, que para nosotros son importantes, que allí están censuradas, pero no le importa. A ella lo que le gustan son las redes locales, que se adaptan, me cuenta, muy bien a los gustos de la gente de allí, tanto en diseño como en contenido. Ella pertenece a una generación consumista y apolítica, a una élite que justifica que exista cierto grado de control, que no quiere tensiones sociales. Y sin embargo, fíjense, Ma Changchang quiere opinar. Ella constantemente escribe lo que le parecen los temas de actualidad, el maltrato animal, la inflación, los jóvenes que tienen muchos problemas para comprarse una casa y por eso muchos no pueden casarse, los escándalos alimentarios. A ella le encantan las encuestas. Cuando sale una encuesta, lo que hace, lo primero, es votar. También le divierten mucho, aunque es apolítica, le divierten mucho las canciones y las parodias sobre la propaganda, por ejemplo. Esto es muy curioso porque al bucear un poco en la sociedad china, uno se da cuenta de que a la gente en general, salvo que sea activista, no le interesa demasiado la política. Charlan, conversan, pero sí tienen un humor finísimo y cultivan mucho la ironía. Tienen un humor genial los chinos. Los chistes se basan mucho en los juegos de palabras. Es muy complicado, a mí me costaba tantísimo. Me lo tenían que explicar 30 veces y al final no me hacía gracia. Pero ellos son finísimos y bueno, pueden hacer de un verso, ya saben que es un idioma tan polisémico que pueden hacer juegos y malabares y conseguir efectos muy curiosos. Les voy a hacer una pregunta básica de este abecedario del Internet chino. ¿Saben por qué aparece de vez en cuando la palabra cangrejo de río? O a veces cuando estamos buscando en foros nos aparecen cangrejitos, dibujos de cangrejos. ¿Alguien tiene alguna idea? Cangrejo de río se pronuncia en mandarín muy parecido a la palabra armonizar, que es un eufemismo oficial para decir censurar. Entonces, cuando a un disidente le detienen, por ejemplo, la gente habla de que ha comido cangrejos de río o de que ha venido el cangrejo. El control, como digo, es fuerte, pero no hay que subestimar nunca a los internautas chinos. Pueden llegar a presionar y han conseguido que dimitan varios cargos públicos corruptos o que se han portado mal. Hubo un caso muy interesante de una chica que trabajaba haciendo la pedicura en el sur. Esta chica fue víctima de un intento de agresión por parte de dos funcionarios locales que quisieron abusar de ella. Hubo un enfrentamiento, un rifirrafe y al final ella le clavó el cuchillo a uno que murió. Entonces, claro, hubo un juicio, fue muy grave. Esta chica iba a ser condenada a pena de muerte. Finalmente, gracias a los internautas, hubo una presión popular brutal, millones de comentarios. Y esta chica al final pues, se le cambió la sentencia, ¿no? Fue condenada, pero no se le ejecutó. Y entonces esto fue muy interesante y nos planteamos mucho los periodistas hasta qué punto estaba siendo Internet, estaban siendo los internautas, ¿no? Entonces nunca subestimemos a los internautas chinos.
a los chinos en general, pero a los internautas chinos, porque tienen mucho poder. No paran de idear sistemas para no sentirse castrados. Lo llaman romper el muro. Como se imaginarán, la otra parte es que Internet supone un desafío muy fuerte para el gobierno, ¿no? Les voy a dar otro dato. En China cada año se producen más de 100.000 manifestaciones, incidentes masivos, se dice, según la Academia de Ciencias Sociales China. Les doy el dato de China, de dentro de China, a pesar de que otros organismos que monitorizan estos movimientos sociales hablan de más, pero les quiero dar el dato más oficial chino. Por muchos motivos, pues desde corrupción de líderes locales hasta esas fábricas que a veces se instalan en los pueblos y contaminan un río y la gente enferma y bueno, pues salen a las calles, ¿no?, para mostrar su ira. Son protestas que la prensa oficial a veces no puede cubrir, pero que gracias a Internet desde hace unos años se pueden difundir. La gente habla de ellas. ¿Cómo reacciona Pekín? Pues no se ha cruzado de brazos, evidentemente. Desde 2003 está en marcha lo que llamamos el Gran Cortafuegos o la otra muralla, la otra gran muralla china. También. Sí, hay muchas palabras porque se ha traducido de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, digamos que nos referimos los que hacíamos reporterismo desde allí muchas veces a la otra gran muralla, ¿no? Entre otras cosas, lo que hace es, bueno, bloquear los términos no gratos, ¿no?, como dictadura o los nombres de los disidentes más conocidos, cuando se produce algún caso sensible. A nosotros, los periodistas extranjeros, esto nos resulta una lata porque nos ralentiza mucho el trabajo, ¿no? A veces buscamos referencias históricas, por ejemplo, y aparecen bloqueadas. Hay ciertos términos que uno tiene que emplear, proxies, maneras de sortear la censura, ¿no? Pero claro, esto no es nada en comparación con lo que viven los chinos que cruzan la delgada línea roja, ¿no? Bueno, un comentario en Internet puede arruinarles la vida. De hecho, conozco a varios blogueros que han sido condenados a entre 1 y 2 años de cárcel por un comentario en Internet. Pero como digo, tiene todo muchas caras, ¿no? En China no solo es blanco o negro todo, ¿no? Las autoridades también están haciendo un gran esfuerzo, son cada vez más activas en las redes sociales, dan mucha información, buscan apoyo popular, están, por ejemplo, dando mucha información de servicio, la policía, del tiempo, pues del tráfico. Tienen unos mapas buenísimos de los atascos en Pekín que cada día son peores y desesperan mucho, ¿no? Y se puede seguir en tiempo real. Unos avances realmente muy, muy admirables. También tienen muchos voluntarios de las escuelas, de las juventudes del partido, que siembran los foros de Internet, estos foros que les decía que son tan importantes y que la gente sigue tanto, con comentarios favorables al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, algunos de estos voluntarios cobran un poquito de dinero, medio yuan por cada comentario, y así sacan un dinero. Hace unas semanas, para que entendamos las dimensiones, ¿no?, de lo que puede prender la mecha de Internet, vimos cómo la red echaba humo a raíz de este conflicto que no sé si siguieron entre Pekín y Tokio por las islas. Sí, voy a terminar en breve. Por las islas que ambos países se disputan, ¿no? Entonces, en ese momento vimos que se producían manifestaciones antijaponesas en más de 80 ciudades. El gobierno permitió estas manifestaciones, toleró comentarios muy subidos de tono. Parecía que respecto a este tema no había censura. Como comentaba antes Manel Ollé, muy interesante todo este tema del Congreso, del caso Bo Xilai, que parece una novela de Le Carré, ¿no? ¿Por qué en ese tema los comentarios estaban censurados y en el tema de China y Japón, de estas islas Diaoyu o Senkaku, sí? Bueno, pues esto es lo que tiene de interesante, ese es el jugo, ¿no?, que hay que observar y que hay que entender. Para terminar, porque hay muchos ponentes que van a contar cosas muy interesantes y no quiero robarles más tiempo porque además podrán preguntar después, contarles
que cuando hablo con mis amigos chinos de muchas capas sociales, me explican que están ganando mucha confianza en sí mismos, que están deseando expresarse. Cuando les pregunto por el futuro de su país, no saben muy bien qué contestar. Creen que Internet, eso sí lo tienen claro, es un camino de no retorno. De momento solo el 40% de la población lo usa, pero dentro de 3 años, de 4 años, se calcula que al menos 8 de cada 10 familias va a tener acceso a Internet con un móvil, con un teléfono. Para que se hagan una idea, un obrero que emigra a la ciudad puede que no tenga ordenador, pero va a ahorrar muchísimo. Se va a quitar de todos los lujos para poder comprarse un móvil de última generación porque les conecta a la vida, a la gente, a su familia. Quieren Internet. Uno de los debates clásicos, y ya termino realmente, de los que nos interesamos por China es si semejante grado de conexiones, de libertad, de acceso a expresarse es un antecedente a una reforma, ¿no? A algo diferente. Como en tantos otros aspectos, quizá lo que se produzca es que se da un paso, dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, ¿no? Lo que está claro es que no es que Internet vaya a cambiar China, es que ya la ha cambiado para siempre. Gracias. Dame el papelito. Yo le haría, si me permiten, una pregunta, Ana, muy concreta. Sí. ¿Cómo te comunicas por Internet con tus colegas, amigos chinos? ¿En pinyin o con ideogramas? Pues la verdad es que tengo que mezclar, porque hay muchas palabras que el ideograma escribo lo que no debo, porque ya sabes que cuando escribes una cosa en pinyin, pero sí, hacemos mezcla. Mezcla. Sí. ¿Y ellos también? Ellos también. Además, los chinos son muy tolerantes y les gusta tanto que hagas el esfuerzo de aprender su lengua que aunque tengan que estar 3 horas con una palabra, las pasan. Oye, y ya lo último que te pregunto. Dime. ¿Se generalizará el pinyin? ¿Tú ves un futuro como quería Mao en los años 50 de escribir en caracteres románicos todo, el mandarín? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que los caracteres son muy difíciles para nosotros, pero no creo que el pinyin. El pinyin es una construcción muy artificial que desvirtúa lo bonito del chino, ¿no? Es una pena. Pero bueno, lo podemos usar para nosotros, los que tenemos que aprender, pero es una pena. Lo bonito del chino es el chino, el ideograma, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ti. Creo que son temas que realmente son palpitantes, ¿no? Que nos interesa conocer a todos. Y ahora interviene Iván Máñez, como dije antes, editor de la revista Globalicia. Tienen aquí 2 de los últimos números. Uno, aquí está publicado un artículo del que di copias el primer día, un artículo en bilingüe que me han publicado, en chino, no en pinyin. Y este es el último número que versa sobre Ferran Adrià, que saben ustedes que ha estado dando cursos de alta cocina española e internacional en China hace pocos meses. Bien, tiene la palabra entonces Iván Máñez, que nos va a ilustrar también sobre temas seguro que muy interesantes. 大家好，我叫纪王，我是创意类亚洲地区。我对不起，我的中文不好，我说一点点。今天我说西班牙语。Bueno, he hecho el esfuerzo de hablar en chino las primeras palabras a petición del profesor Tamames y la verdad es que no me podía negar a saludar a los miembros aquí chinos. Bueno, básicamente lo que he dicho es buenas tardes, me llamo Iván y soy el director general de Global Asia. En primer lugar, quería agradecer y felicitar a la Fundación MAFRE por la celebración de estos ciclos sobre China, que sinceramente son muy importantes, ya no solo echando la mirada atrás, sino justamente echando la mirada a la actualidad, incluso al futuro. Y cuando hablo de actualidad hablo porque estos ciclos espero que hayan ayudado también un poco a desmitificar mitos que hay sobre China y más aún a día de hoy, por desgracia, por lo que se está informando sobre la operación Emperador, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero felicitarles y dar, como no, pues las gracias al profesor Ramón Tamames, al cual admiro, por haberme invitado a este coloquio. Mis objetivos en la ponencia de hoy básicamente son 2. En primer lugar, como se me ha pedido, en primer lugar es informarlos para la gente que no nos conozca qué es Global Asia y qué es lo que hacemos. Y segundo, pues hacer una pequeña radiografía de cuáles son ahora mismo
las relaciones comerciales, empresariales entre ambos países, entre España y China. Y como dicen que un vídeo vale más que 1000 palabras, creo que para no aburrir al público, lo mejor es que para hablar de Global Asia puedan contemplar un vídeo de apenas 3 minutos en los cuales creo que queda bastante claro qué es Global Asia y cuál es nuestra función. Global Asia es una empresa cuya finalidad es convertirse en el puente de conocimiento entre el mundo asiático y el hispanohablante. Nuestra visión como empresa es utilizar el conocimiento como vía de entendimiento entre naciones, culturas, religiones, países, pueblos, ciudadanos y personas de un lado y otro del mundo. Actualmente, Global Asia cuenta con una red de más de 200 colaboradores expertos en cada materia, con el fin de dar una visión real y amplia sobre las relaciones entre China, España y Latinoamérica. La presencia internacional de Global Asia ha sido constante desde su participación en eventos de primer orden, como el World Economic Forum celebrado en China y Latinoamérica, o la coorganización del Global China Business Meeting. Global Asia Magazine es una publicación bimestral bilingüe español-chino que ofrece información económica, empresarial, cultural, tecnológica y social sobre las relaciones entre China, España y Latinoamérica. La revista se puede encontrar en versión física, así como en versión digital. El portal globalasia.com nació el 1 de mayo de 2008 y desde entonces se ha ido transformando para convertirse en el portal líder y referente en temas hispanoasiáticos. El portal es bilingüe español-chino y cuenta con una amplia sección de noticias de actualidad en las relaciones hispano-chinas. En el portal también se puede encontrar toda la información útil relativa a China, bajo el nombre de Todo China. El canal Global Asia TV nació en marzo de 2010 y se convirtió en el primer canal informativo en vídeo en ofrecer información sobre temas hispano-chinos. Global Asia TV se actualiza todos los fines de semana y ofrece un informativo de noticias que permite, en menos de 3 minutos, estar informado de todo lo que sucede en las relaciones entre China, España y Latinoamérica. En la apuesta por la comunicación más directa con los lectores, se ha creado la red de blogs globalasia.com, que tratan temas como economía, marketing, cómo hacer negocios en China o cine chino. En Global Asia ofrecemos servicios a empresa a medida para facilitarles sus negocios entre España, China y Latinoamérica. ¿Está pensando en realizar un evento empresarial o cultural que tenga que ver con China, España y Latinoamérica? ¿O quizás lo que quiere es un evento empresarial o reunión más personal y privada a la medida de su empresa? Si lo que le interesa es la comunidad china que vive en España o China, cuente con nosotros. Promocione su empresa en un medio líder. Si desea visibilidad, excelencia y promocionar su empresa y sus servicios entre un medio de comunicación líder y referente en su sector, como es Global Asia Magazine y el portal globalasia.com. No corra riesgos innecesarios. En Global Asia contamos con los mejores expertos en traducción e interpretación gracias a nuestra red de partners en China. Proyectos a medida. La empresa ofrece sus servicios de producción editorial y multimedia a terceros. Desde un dossier traducido y maquetado totalmente en español y chino, hasta una guía de empresas, revista corporativa, catálogo, web o libro. Bueno, pues creo que con este vídeo más o menos queda un poco claro qué es lo que hacemos. Solo señalar con respecto a Global Asia que lo más importante para nosotros es justamente nuestra misión, ¿no? Es que la gente, pues bueno, utilizar el conocimiento para de verdad ser ese puente de conocimiento entre el mundo asiático y el hispanohablante para evitar justamente, pues tanto desde el punto de vista empresarial, pues evitar riesgos innecesarios como desde el punto de vista cultural, pues desmitificar los mitos que existen sobre China y sobre la comunidad china. Con respecto a las relaciones, cambiando de bloque, con respecto a las relaciones comerciales entre España y China, simplemente debo decir pues lo que es la realidad, ¿no? Las relaciones son buenas, pero podían ser mejor. ¿Por qué soy tan escueto, ¿no? Pues entre otras cosas porque tengo poco tiempo, pero realmente porque sí que es verdad que si analizamos la cantidad de empresas
que existen españolas en China, el aumento ha sido muy elevado, es decir, hace 15 años apenas había una veintena de empresas y en la actualidad se calcula que alrededor de 600, 650 empresas son las que están trabajando duramente en China, ¿no? También es cierto que pues, bueno, la forma de implantación ha cambiado mucho, también porque las leyes en China cambian y ahora cada vez las empresas españolas pues pueden tener el 100% de participación, ¿no? Depende también mucho del sector. En cuanto a zonas, anteriormente donde más empresas españolas había era en Pekín, como era normal, y posteriormente se ha ido trasladando durante los años a ciudades como Shanghái y se está viendo una evolución bastante significativa a las zonas de interior, entre dos motivos, porque las ventajas fiscales y sobre todo el elevado o el aumento de la mano de obra en las zonas costeras es mayor y por tanto las empresas tienden más a irse hacia el interior. En cuanto a sectores, podemos decir que el 55% de las empresas españolas que están en China pertenecen al sector servicios, el 28% se dedica a materias primas, productos industriales y bienes de equipo, el 10% a bienes de consumo y, por último, un 6% al sector agroalimentario. Aquí quiero hacer un inciso porque este sector es de los que más está creciendo en China, sobre todo por el tema del vino y del aceite de oliva. Por la otra parte, en cuanto a empresas chinas que estén establecidas en España, sin contar las empresas que regentan chinos que viven y que tienen residencia en España, hablo de empresas chinas, la verdad es que son muy pocas. Destacar los casos como el banco chino ICBC, la compañía aérea Air China, tecnología como Huawei, Jinko Solar y pocos más, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no están interesadas. De hecho, en una entrevista con la CCTV me preguntaban, bueno, entonces, ¿las empresas chinas están interesadas en España, sobre todo con este contexto de la crisis? Y efectivamente sí que están interesadas. Lo único que nadie se engaña, o sea, realmente a día de hoy no hay tantas empresas chinas grandes que se estén globalizando, ¿no? Por tanto, no es que no solo no elijan España, es que aún están por expandirse en Europa y en Latinoamérica, porque los fenómenos de inversión en Latinoamérica ya no son tanto de empresas en sí, bueno, sí que son de empresas, pero no son, digamos, a sectores más sensibles para ellos, como pueden ser los recursos naturales, ¿no? Entonces, por acabar, para ser justo con mi tiempo, como conclusiones, pues bueno, pues decir eso, que las relaciones entre España y China son muy buenas. Es cierto que queda mucho por hacer porque si analizamos en números, solo una de cada 1000 empresas extranjeras que está en China es española, por tanto ahí tenemos una desventaja contra los competidores europeos. Es cierto que la imagen país que tenemos en China pues no se adecua a nuestro potencial y aquí quiero hacer un inciso porque he visto entre los asistentes que está el señor Pablo Bravo, el cual le quiero felicitar por su gran trabajo que hizo en el año de España en China, ya el 2007-2008 fue magnífico. La lástima es que no se pueden repetir todos los años ese gran esfuerzo y es comprensible dadas las circunstancias. Pero quiero aprovechar este foro y que usted está aquí para de verdad darle mi enhorabuena. Entonces, concluimos, las relaciones son buenas, queda mucho por hacer y estoy seguro que las empresas chinas vendrán a España, vendrán a Europa, utilizarán España por la vía latinoamericana. Cierto es que utilizarán sobre todo las grandes empresas españolas. Esto no va con las pymes, o sea, la relación, la triangulación España-China-Latinoamérica, pues a nivel pyme es muy complicado porque los chinos directamente pueden ir a Latinoamérica sin ningún problema, pero sí que es cierto que España tiene un potencial por sus raíces en Latinoamérica que es muy interesante para China. Muchas gracias. A Iván Máñez yo le haría 3 preguntas muy rápidas. Tener una idea de la evolución de las visitas a la web de la revista. Segundo, y esto si no quieres decirlo, no lo digas, si ya os autofinanciáis. Y tercero, ¿qué eco tenéis en los países hispanohablantes fuera de España, en Iberoamérica? No digo Filipinas porque queda muy poco en Filipinas, desgraciadamente. Sí, pues, ¿no? sí, puedo contestar perfectamente a esto, no hay problema. A ver, la primera es que va un poco a raíz de lo que dice Ana, o sea, el futuro de los medios de comunicación no es el papel, es lo digital. Claro. Y por tanto nosotros lo que tenemos la portal en español y en chino y efectivamente donde digamos más alegrías estamos teniendo es en la web, porque efectivamente el interés es cada vez mayor. Segunda pregunta, la autofinanciación, sí, pero también es cierto que nosotros como medio de comunicación
tenemos que utilizar, por eso el vídeo que decía, hacemos servicios para empresa, pues para poder también financiarnos, porque los medios de comunicación están muy mal. O sea, vivir solo de la publicidad o de la venta de ejemplares, francamente, es muy complicado. Por eso que tengamos que hacer eventos, por eso que tengamos que buscar fórmulas para poder efectivamente tener un medio de comunicación, y sobre todo yo creo que un medio de comunicación de muchísima calidad, porque Global Asia, la gente que lo conoce, pues, o sea, entrevistas son de primer nivel y no escatimamos nunca en poder ofrecer, pues la verdad, una buena información. Y la tercera pregunta, Latinoamérica es nuestra clave. O sea, nosotros nunca hemos dicho que somos España-China. O sea, somos hispanohablantes asiáticos, y asiáticos sí que es más China. ¿Por qué? Porque la demanda de información que hay de los países latinoamericanos es brutal. De hecho, en cuanto a pues, suscriptores o visitas, España es en primer lugar y después viene Latinoamérica. A mí me sorprende México. O sea, en cuanto a visitas a la web, en México tenemos una barbaridad. Cosa que me sorprende porque realmente México con China no tiene entabladas unas relaciones comerciales tan fuertes como puede tener con Perú, que tiene un tratado de libre comercio, o como con Costa Rica. En cambio, se demanda muchísima información. Sí, muy bien. Y ya una cuestión que seguramente está en la mente de todos. En España, ¿qué empresas del tipo de la vuestra existen en esos momentos? ¿Una, dos, tres? Vamos a ver, empresas que hagan exactamente como nosotros, ninguna. Bueno. Pero es que no en España, sino en Latinoamérica. O sea, una revista de este tipo no vas a... Hablo de la revista en concreto, no vas a encontrar. Vamos a ver, puedes encontrar informaciones y hay muchos portales de noticias, pero más utilizan la vía consultoría para montar una especie de información, pero no son un medio de comunicación tal cual. Esa no está diferente. Muy bien, muchas gracias, Iván. Y pasamos a la cuarta intervención, que es Jesús Osuna. Ya fue presentado como presidente de la Asociación de Amigos de China, de larga prosapia ya de mucho tiempo, y que empezaron con muchas dificultades y hoy pues están ya con el viento a favor. Así que, Jesús, tienes la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, agradecer al profesor Tamames y a la Fundación Mafre la invitación para participar en estas mesas redondas, en esta mesa redonda y el ciclo, que ha sido para nosotros un honor. Bueno, lo primero que quisiera transmitir, voy a tratar de leerlo porque lo he tratado de estructurar en la medida que es posible, porque la explicación de lo que hace nuestra asociación es amplia y a veces muy difusa. Lo primero que quisiera transmitir es que la mayoría de los chinos, además de trabajadores, son simpáticos, agradables y generosos y tienen un gran sentido del humor. La última prueba de sentido del humor es que ayer estuve con una delegación china y me regaló 2 peines. Aun a riesgo de no seguir secuencialmente mi exposición, porque las actividades de nuestra asociación han sido y son múltiples y variadas, voy a intentar dar una idea de algunos aspectos esenciales que pueden facilitar la cooperación España-China. Por un lado, en primer lugar, la importancia de las asociaciones de amistad en las relaciones con China. Segundo, los mecanismos para incrementar la cooperación. Tercero, importancia de la diplomacia no gubernamental o diplomacia popular que llaman los chinos en el contexto de la relación con China. Algo sobre los 40 años de relaciones. Y luego propuestas para una más eficaz, propuestas modestas para una más eficaz de la presencia de España en China en los diferentes ámbitos, incluido las pymes. Durante los días que ha tenido lugar en este anfiteatro este ciclo de conferencias sobre China, dirigido espléndidamente por el profesor Tamames y en el que han participado excelentes ponentes, conocedores de China, hemos profundizado en la evolución de este país durante los siglos XX y XXI. Nos hemos aproximado a su realidad y nos preguntamos todavía qué tipo de país es China ahora y cómo serán en su futuro y cuál es la realidad de su fortaleza económica, militar y política. Los informes de las agencias internacionales, Banco Mundial, FMI, indican
que en 2011 el PIB per cápita de China era de aproximadamente $5.400, situándole en el puesto 89 del ranking entre los 199 países que forman parte de las Naciones Unidas. Clasificación que caracteriza todavía a China como un país en vías de desarrollo, pese al impactante crecimiento y de ser considerado como motor de desarrollo de Asia, incluso del mundo. En un territorio de 9,5 millones de kilómetros cuadrados y con una población que ronda los 1.400 millones de habitantes, necesariamente las diferencias sociales son considerables, pese a las previsiones en que en 2020 el PIB de China superará al de Estados Unidos, aunque previsiblemente, entiendo yo, que no en bienestar o calidad de la economía del país. En todo este impactante desarrollo hay que tener en cuenta algunos parámetros que han sido los artífices de la actual crisis de los países occidentales. Como en Estados Unidos y en Europa, en China se han mantenido tipos de interés artificialmente bajos, que han propiciado el conocido crecimiento de China, pero hoy día se está empezando a sentir el enorme número de prestatarios que serán incapaces de devolver estos créditos bancarios. ¿Es el modelo de desarrollo occidental la vía de desarrollo para China? ¿Estamos en un momento todavía donde puede haber un punto de inflexión? Son preguntas que dejo en el aire y ya veremos lo que pasa. Voy a recordar muy brevemente algunos hechos históricos. El 1 de octubre de 1949, el ejército de Mao gana la guerra civil, se proclama la República Popular China, al tiempo que Taiwán proclama la República de China. República, esta última, que es reconocida por la mayoría de los países. El 4 de agosto del 65, André Malraux, ministro de Estado del gobierno de Gaulle y encargado de los asuntos culturales, se entrevista con Mao. 6 años más tarde de Malraux, el 25 de octubre de 1971, la República Popular China es admitida en la ONU, obteniendo una plaza permanente en el Consejo de Seguridad, reemplazando a la República de Taiwán. En febrero del 72, Richard Nixon visita la República Popular China. Es sobre todo a partir de 1972 que la República Popular China inicia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la mayoría de los países occidentales, tocando a España el 9 de marzo de 1973, por lo que, como ya se ha dicho, el próximo año se celebrará el 40 aniversario del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas con China. Este 40 aniversario de las relaciones entre China y España debería servir para realmente integrar o al menos interrelacionar todo lo vinculado al mundo relacionado con China y propiciar la generación de sinergias que ayuden a estructurar los intereses y la cooperación con China en España, entre China y España, y donde entidades que no son grandes corporaciones tengan el acceso más fácil al conocimiento del mundo chino. Asociaciones. Desde la llegada de Mao al poder, las relaciones diplomáticas con los países occidentales que no tenían relación con la China popular se instrumentan a través de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el extranjero. Con esta asociación y las asociaciones de amistad que se van creando en los diferentes países, haciendo las funciones esta asociación de un verdadero Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchos de los problemas e incidentes políticos diplomáticos ocurridos en la reciente historia del siglo XX entre China y algunos de los países occidentales se han resuelto por la intervención de la asociación del país en cuestión y las autoridades de las embajadas de China en el país, y a veces directamente entre la Asociación de Amistad del país y las autoridades chinas. Seguramente muchos de los que estamos aquí, hemos visto la película china El último bailarín de Mao. Recordarán la intervención de la Asociación de Amistad de Estados Unidos en la Embajada China de Washington para resolver el incidente del bailarín chino que se quería quedar en Estados Unidos al enamorarse de una americana. Hoy día, la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el extranjero en China, en Pekín, que desde su creación forma parte del Ministerio de Exteriores en China, es la homóloga de nuestra asociación y, por tanto, en España somos el referente de las asociaciones de amistad en China
que existen a nivel nacional, provincial y local. En todas las provincias municipios de China, y lógicamente a nivel nacional existen asociaciones de amistad con el extranjero que están directamente vinculadas al poder político, económico y cultural de la provincia y municipio. Tengan en cuenta que en China no existen ONGs al estilo occidental, sino que estas asociaciones hacen la función de ONGs directamente, en cierta medida, controladas por las autoridades provinciales o municipales. Nuestra asociación es un instrumento importantísimo en lo que se conoce en China como la diplomacia popular o no gubernamental, y realmente a nivel de nuestras relaciones con China podríamos ser una especie de secretaría de Estado, como la mencionada por don Ramón Tamames a lo largo de este ciclo para China. Desde nuestra creación en 1987 hemos hecho de todo, hasta iniciar un programa para bebés españoles con el fin de que se acostumbraran sus oídos a los sonidos de la lengua china. Somos una entidad reconocida y respetada tanto por las autoridades del interior de China como por las asociaciones de chinos en España y la propia Embajada de China en Madrid. Tenemos firmados convenios de cooperación con provincias, municipios de China, y no con cualquier municipios importantes como por ejemplo el de Shanghái. Desde todas estas entidades nos piden, por ejemplo, la organización de reuniones entre pymes españolas y chinas. La relación pymes de ambos países es difícil, como ha señalado Iván, no es fácil crear una interlocución entre empresas de los dos lados. El embajador Eugenio Brogolat, buen conocedor de los entresijos de China, apoya la continuidad de nuestra asociación en el contexto de la cooperación y relaciones con China. Nuestros políticos, asociaciones empresariales y algunos altos funcionarios no alcanzan a ver, por desconocimiento de lo que es China, la importancia de consolidar una fuerte asociación de amistad con China. En España, por intereses con frecuencia un poco personales, no se quiere entender y se hacen oídos sordos a la importancia de nuestra asociación en la cooperación y relaciones con China. Hago un llamamiento, un minuto más. Hago un llamamiento desde esta tribuna para que entre todos los que estamos aquí interesados por China reforcemos esta asociación, a mi entender vital para extender nuestra presencia en China tanto en los ámbitos culturales como económico y científico, y además integrar en el marco de la asociación nuevas entidades que, como muchas creadas en los últimos 25 años, han terminado por desaparecer. En todo lo relacionado con China me parece importante concentrar esfuerzos para generar sinergias más que buscar la dispersión. Nuestra asociación desde 1987, con costes muy humildes, ha sido capaz de realizar actividades multifacéticas, enseñanza de la lengua china, ciclos de conferencias como el que ahora celebramos, no de la categoría porque no estaba a veces el señor don Ramón Tamames, acompañar a delegaciones económicas de China a visitar industrias agrícolas e industriales españolas. Hemos promocionado en China la marca España, hermanado a Atapuerca, por ejemplo, con el Hombre de Pekín, firmando convenios científicos entre la Academia de Ciencias de China y el Centro de Investigaciones del Museo de la Evolución Humana de Burgos, con el respaldo y presencia de la Consejería de Castilla, del Gobierno de Castilla y León, que se han firmado en la Expo de Shanghái. He visitado aproximadamente unas 40 veces China y he recorrido, invitado por las autoridades chinas, diferentes provincias y municipios, y en varias ocasiones en estas visitas oficiales me han acompañado miembros de la asociación, de nuestra propia asociación, y otras instituciones o entidades en las que se han firmado convenios de cooperación. Los miembros de nuestra asociación somos regularmente invitados a participar en importantes reuniones con las instituciones chinas, tales como la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que la componen delegados de diversas organizaciones y partidos políticos, personalidades independientes de relevancia institucional chino. El primer presidente de esta conferencia fue el presidente Mao. Cuento todo esto, luego ha habido Xu Enlai y otros más, y cuento todo esto para que vean la importancia que en China
se da a las asociaciones de amistad, al concepto de amistad. Si ustedes entran en Internet y buscan los sitios de las asociaciones de amistad de países como Estados Unidos, China, Reino Unido, China, Australia, China, Japón, Francia, Alemania, etcétera, con China, van a constatar la importancia que tienen estas asociaciones en el desarrollo tanto de los niveles culturales en las relaciones entre los países como de los niveles de comerciales entre los países. Y finalmente, muy brevemente, voy a terminar cortando varias cosas. Bueno, por un lado, el presidente de la asociación homóloga de la nuestra en China, el que acaba de retirarse, era un hijo. En China también los cargos son hereditarios, no se preocupen. Entonces, era un hijo de uno de los grandes mariscales de Mao en la Larga Marcha, y además fue ministro de Asuntos Exteriores, alcalde de Shanghái, etcétera. Por último, para que vean las posibilidades de una cosa, tengan en cuenta ustedes que en China existen 23 provincias, regiones autónomas y municipios que dependen directamente de la administración del gobierno. La población de cada una de estas provincias, principalmente, oscila entre algunas que tienen 94 millones, como es la provincia de Shandong, otras 84 o 90 como es Sichuan, etcétera, hasta otras provincias que tienen a lo mejor 8,5 millones de habitantes, y la más pequeña, que es Tíbet, 3,3 millones. Comprenderán que esto no es posible dominarlo desde una situación solamente gubernamental. Las asociaciones como la nuestra somos las únicas realmente que tenemos directamente comunicación, y somos referente para ellos con todas las provincias y municipios, evidentemente no con todos, pues que es difícil para ellos. Y ya termino con esto, pero en fin, lo que quiero darles es un esbozo y también dar las gracias a don Pablo Bravo por su presencia aquí, y además por la ayuda que en su momento, cuando era embajador del Año de España en China, hizo a nuestra asociación, y la colaboración que le prestamos, que espero que le fuera útil. Muchas gracias a todos por la atención, muy amables. Muchas gracias, Jesús. Creo que todos nos hemos hecho una idea de la trascendencia del tema, y efectivamente el embajador Bravo, si quiere tomar la palabra en este momento o al final de las intervenciones, para nosotros será un honor que lo haga. Si quieres ahora, al final, te daremos la palabra después del último interviniente, que es Gonzalo Sol. Bien. Así que ahora interviene ya el último componente de la mesa redonda, que es Gonzalo Sol, y ya le presenté antes, y se va a referir a aspectos no más lúdicos, porque lúdico es todo, pero sí más propios del placer de gratificación inmediata o casi inmediata, ¿no? O sea que eso tiene una gran importancia en la vida. Yo prologué su libro Guía Gastronómica de España hace muchos años, y precisamente decía que, es una frase bastante común, en un almuerzo o en una cena se resuelve todo. Y en aquella última cena pues quedó establecido un orden que 2000 años después sigue teniendo bastante influencia, ¿no? Y el mejor brindis de la historia es el que se hizo en aquella cena, cuando el maestro dijo, levantando la copa, dijo: haced esto en conmemoración mía. Seguimos haciéndolo siempre en conmemoración del maestro, claro. Bien, Gonzalo Sol tiene la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, ya todos hemos agradecido tanto a la Fundación MAFRE como al profesor Tamames su amabilidad, su acierto al hacer este ciclo de aproximación a China, que es tan necesario. Los primeros dos ponentes han hablado de China en sí, la China política, social,
han hablado de una China de la comunicación popular, y los últimos tres, de alguna manera, hemos hablado de algo que yo voy a incidir, y es en nuestras ventajas, francamente egoístas, pero ventajas de comunicarnos con China. En la carta dirigida a todos los ponentes, y además lo que acaba de decir el profesor Tamames, pues adelantó que mi exposición sería sobre todo sobre las formas de comer, charlar y beber, porque mi programa de radio se llama Comer, Charlar y Beber, no Comer, Beber y Charlar. Sobre lo que comer, charlar y beber de los chinos. Pero realmente yo pienso que eso sería muy largo, nos quitaría tiempo, ¿no? Porque realmente hablar de lo que comían, bebían se sabe menos, de lo que comían aquellos emperadores de las 12 o 13, no recuerdo, dinastías chinas, desde antes de Cristo hasta 1911, la última, pues sería interminable. O sea, en vez de pasarme 1 o 2 minutos, como los anteriores ponentes, me tendría que pasar 15, lo cual sé que no me vas a permitir. Bien. Entonces, a mí Lin Yutang me enamoró cuando leí La importancia de vivir hace ya demasiados años, pero cuando me metí en este mundo de la gastronomía en los años 70, que empecé con unas guías gastronómicas, fueron las primeras de España, y me indujo a meterme de lleno en este mundo, él dijo algo que me parece muy oportuno en pensar hoy. Lin Yutang dijo: nuestras vidas no están en manos de los dioses, sino en manos de nuestros cocineros. Efectivamente, hoy estamos muy en manos de Adrià y todos estos que hacen las cocinas. Bueno, entonces, yo prefiero hablar de la importancia presente y sobre todo futura que tiene la penetración en China de nuestros alimentos, de nuestro sector agroalimentario que antes tú has mencionado. Realmente un sector que, junto con el turismo, yo creo que es de los pocos, por no decir los dos únicos, que en este país en triste crisis producen beneficios y crean empleo. Bueno, pues nuestro sector agroalimentario goza de muy buena imagen en todo el mundo, entre otras cosas por su carácter mediterráneo. ¿Quién no sabe que el Mediterráneo es cuna de grandes productos, ¿no? Pero en China, más que buena imagen, yo creo que esos elementos agroalimentarios tienen un gran prestigio, ¿no? Ese prestigio se gana, como dijo hace un momento Iván, pues dijo, goza en China gran prestigio, pues está abonado por la estupenda labor que está haciendo nuestra embajada en Pekín, especialmente por su Consejería de Agricultura. Nosotros, un grupo, aquí somos varios, estuvimos hace un año en la embajada y es fantástico el conocimiento que tienen y la aproximación de nuestros productos gracias a ellos. También el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ICEX, y así como grandes cocineros, que yo no sabía que también Adrià está influyendo allá, ¿no? Y Larumbe, Larumbe estuvo en Shanghái y tuvo una gran influencia, ¿no? Bien, de las 3 estrellas del sector agroalimentario, que son el vino, el aceite, bueno, estadísticamente se llaman las grasas y la carne, que se voy a llamar porcino, puerco, porque ovino no exportamos, ¿no? Pues yo empezaré con las 2 primeras, que fueron las 2 principales protagonistas de la creación de ese maravilloso Mare Nostrum y de la cultura en la cual hoy pretendemos seguir viviendo. Porque la tercera, como digo, la de las carnes, que era cerdo sobre todo, ha ganado prestigio internacional gracias al ibérico, porque no gracias al cerdo estabulado de Lérida, que no tiene nada que ver, que es el que exportamos afortunadamente. Porque ese cerdo que se alimenta en la dehesa, tenemos que tener el orgullo, que también en un futuro nos puede servir, de que nosotros somos poseedores aproximadamente del 82-85% de toda la dehesa del mundo. Yo no sé si alguna vez China, igual que están plantando olivos y plantando viñedos, llegarán a hacer dehesa. Pero la dehesa requiere no solamente llevar una vegetación especial, sino requiere un clima y requiere, es que la dehesa lo fundó el Imperio Romano. La palabra dehesa viene porque los romanos le llamaron pratum defensum. Y entonces, ¿por qué? Porque fue un plato defendido. Bueno, tendrá que llegar algún italiano por ahí a lo mejor para hacer un pratum defensum, ¿no? Mientras las inteligentes medidas de Xiaoping, finalizando el siglo pasado, el desarrollo económico de China ha sido origen de un desarrollo enorme, creador de una inmensa clase media que cada año gana más dinero, aunque gana per cápita menos que nosotros, cada uno gana más dinero,
y además cada día pretende ser más y mejor consumidor. Esto nos va muy bien a todos los productos de lujo y nuestro vino y nuestros aceites son productos de lujo, ¿no? China se ha convertido así en el destino vital, tanto para exportadores de todo el mundo como para la implantación allí de empresas, que antes también tú lo has dicho, que llevan allí no solamente riqueza, empleo, sino que llevan incluso esas actitudes occidentales que de alguna manera en China están de moda, la gente está deseando ser la misma implantación de los Twitter, pues bueno, es una copia de lo que ha ocurrido aquí con la informática, ¿no? Bien, empezaré por el vino. Y además empezaré por el vino hablando del problema del vino en España, porque como justificación de por qué hace falta un apoyo a estos sectores agroalimentarios. El consumo de España, muchos de vosotros lo sabréis, pero algunos no. El consumo de España ha bajado un 84%, desde los años 70, cuando bebíamos 75 litros por habitante y año, y no había borrachos por las calles, yo no lo recuerdo. Y no lo sabía porque además en aquella misma época Francia e Italia bebían 110, 115 y tampoco había borrachos por la calle. Hoy bebemos 12 litros. Es una vergüenza, es una tragedia para el sector, que se está alimentando, está sobreviviendo gracias a la exportación. Y China es una gran esperanza, como seguiremos diciendo. Estamos bebiendo bastante menos, 3 o 4 veces menos que países sin la cultura y sin la agricultura, ni sin la historia del vino, como por ejemplo Dinamarca. Es una cosa increíble. Y Suiza, que beben alrededor de 40 litros, casi. Bueno, pero las consecuencias de tales descensos tienen una importancia, ya española totalmente, no tiene nada que ver con China, más trascendente y más ante un ecologista como es el profesor Tamames, ingeniero agrónomo. Y es que por ese descenso de consumo, nuestro viñedo ha descendido un 41%. Esa capa vegetal tan importante ecológicamente y como placer también, que hablaba Ramón, como paisaje maravilloso, teníamos 1.600.000 hectáreas en esos años 70, cuando yo empecé en esto, y hoy no llegamos al 1.000.000. Bueno, no creo necesario extenderme en la tragedia que supone esto, pero sí ocurre que todo lo que logremos hacer con China, que es un país, actualmente se calcula que esa clase media que decía son unos 600 millones. Bueno, pero si llegamos a convencer a muchos de esos millones que consuman nuestros vinos y nuestros aceites, es probable, bueno, el olivar no tiene tanto problema, el olivar, pero es probable que a lo mejor se pueda reimplantar el viñedo y podamos tener una situación. Y es que yo creo que las actitudes que China está teniendo actualmente con el vino, yo creo que de alguna manera ha habido una especie de acuerdo entre Buda, Confucio y Jesucristo, como antes decía, y los tres han hecho un brindis parecido al de la última cena, ¿no? Porque realmente la aceptación de nuestro vino y nuestro aceite en China es brutal. El aceite, que ahora si tengo tiempo hablaré del aceite, no me va a dar tiempo. El aceite, somos el primer país exportador, ya exportamos bastante más que Italia, ¿no? Porque es que las apreciaciones que los chinos tienen del vino, yo no sé si tú y Ana a lo mejor me corregís, pero son, primero, que se trata de una bebida culta y distinguida. Distinguida además, como antes decía, desde esos puntos de vista que ellos les apetece, quieren emular a los sistemas occidentales, ¿no? Segundo, una bebida sana. Aquí hemos bajado a 12 litros porque por H por B el vino está considerado como una droga maligna y asesina. Y digo asesina muy adrede porque en 2001, el Ministerio de Interior publicó un folleto que yo le llamo panfleto, que se llama Drogas más información menos riesgo. Entre las drogas que pone viene el alcohol, que no hace distinción entre alcohol de fermentación y alcohol de destilación, lo cual es una gran barbaridad. Pero de todas las drogas, esas que son muchas, yo muchísimas no las conocía, bueno, son muchas, la única que mata es el alcohol. Por eso he dicho lo de que aquí es una droga asesina. Bueno, el panfleto está en el panfleto, me retiro un poco más porque ya veo que el aceite no voy a poder llegar por desgracia. Está en panfleto que, por ejemplo, dice que la fermentación del mosto para hacer vino se consiguió observando la putrefacción de las uvas. Es el colmo.
porque eso, a ese señor que ha redactado eso lo hemos pagado todos nosotros con nuestros impuestos. Es una ignorancia y una cosa terrible, ¿no? Bueno, y pese a que los chinos no suelen beber en la mesa, sin embargo, cada vez son más frecuentes los acuerdos que encuentran entre vino y comida, ¿no? China se abrió a los... Ya me he pasado 10 minutos, pero me das un minutillo y medio, 2 más, ¿eh? Vale. China se abrió a los mercados internacionales del vino en la época de Xiaoping, pero se consolidó sobre todo en 2002 con su ingreso en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, como resultado de las cosas que tú antes informaste, ¿no? Aunque el gran impulso se había producido, el inicio de ese gran impulso un año antes, con el descenso de los impuestos al vino y me imagino que a otros productos agroalimentarios, que antes del 2001, de 2002 o 2001 aproximadamente, eran del 45% los impuestos y hacia el 2003-2005 se convirtieron en el 14%. Esto naturalmente ayudó enormemente al consumo. En fechas en las que ahora estamos, bueno, en aquellas fechas, el 2005, nosotros empezamos el gran salto. En 1905 exportamos 1.434.000 litros de vino y el año pasado 2.300.000. Es decir, en 6 años hemos casi duplicado la cifra, ¿no? La mayor parte son graneles, por desgracia, pero vamos aumentando cada vez más los vinos embotellados. El año pasado China importó alrededor de 15 millones. Sí, no, pero yo me refería en total, no solamente... Bueno, pero no. Bien, esperablemente China está creando su viñedo. Tenía unas 300.000 hectáreas en 2005 y hoy casi 500.000. Pero afortunadamente para nuestro sector vitivinícola, la mayor parte del viñedo se dedica a uva de mesa e inclusive a pasas, poco al vino. Pero de todas maneras, el cuadro de crecimiento del vino propio realmente es brutal, pero también lo es el de extranjero. El último año, por ejemplo, la producción de ellos se acerca a 800 millones de litros, en tanto que las importaciones, con un importantísimo incremento en los últimos años, cada año, alcanzaron en 2009 10 millones de cajas de vino. Cada caja de vino, 6 botellas, son más o menos 9 litros. 12 botellas son 9 litros, es decir, unas 90 millones de botellas, es decir, 67 millones de litros, ¿no? Más otros 100 millones a granel. Y hace unos días le pregunté a Carlos Falcó qué tal le iba en el mercado chino, que se ha metido hace aproximadamente 2 años. Y me dijo, vamos como un cohete, estupendamente bien. Y le pregunté, pero ¿te aprietan pidiéndote descuentos en los vinos? Dice, no, en lo que me aprietan es pidiéndome más vino. Bueno, es una contestación espontánea, coloquial, pero esperanzadora. Es decir, nosotros, el que China, esa gran potencia, tanto cuantitativamente como habitantes, que pueden ser cada vez más consumidores, porque además ellos lo desean, que nos ayude, eso podría ser muy importante. Y yo creo que si Ana lograra meter en los Twitter a nuestro sector agroalimentario y tú en tu revista también hicieras fuerza, bueno, tendríamos que duplicar nuestro viñedo y nuestra producción de vino. No, como he pasado 3 minutos, no me das para hablar de aceite, pero cualquier otro día nos reunimos y hablamos del aceite. Muchas gracias, Gonzalo. Que conste que Gonzalo se ha autocontrolado en el tiempo, es el único que no hemos pasado la tarjeta, no la tarjeta amarilla, la tarjeta rosa. Pero yo voy a decir una cosa que él no ha dicho y que nos gusta mucho a los dos. Es decir, las exportaciones de aceite de oliva son importantísimas y lo van a ser cada vez más y ojalá que desbanquemos deportivamente a los italianos en marcas, etcétera, etcétera, que ya se está haciendo. Además hay que tener en cuenta que el jamón, el ibérico, pues como decía Grande Cobian, un cerdo ibérico, no hay que decir con perdón ni mejorando lo presente para hablar de cerdos, no hay que decir eso, un cerdo ibérico es un olivo a 4 patas. Porque la grasa del ibérico en un 50 y tantos % es ácido oleico.
y claro, tiene unas condiciones para la salud realmente extraordinarias. Bueno, entonces ya para terminar, si no les parece mal, los que quieran mantener contacto con esta iniciativa, pues pueden darle la tarjeta o la indicación en un papel corriente a Felipe de Basa Potro, que ha hecho prácticamente el secretario del curso, mantener el contacto con la Asociación de Amigos de China, con la Cátedra de China, con el profesor Oye, con Global Asia. No sé si en la SERT sigues ocupándote de China, pero desde luego yo creo que Ana Fuentes es una incorporación a este coloquio realmente extraordinaria, igual que lo fue de otra joven sinóloga, Alicia Tamames Prieto Castro, que está aquí hoy en primera fila, etc. Y ya solamente nos resta decir que todo lo bueno se acaba, como lo malo. No hay 100 años, no hay mal que 100 años dure, ni alegría que se prolongue tanto. Así que hoy terminamos este curso. La semana que viene, el lunes, tendrán ustedes que pensar a dónde van, por la tarde. Porque claro, además, lo grande de este seminario, me atrevería a decir, es la asiduidad, porque la inmensa mayoría han venido todos los días y nos consta que en la web pasa lo mismo y en el piso de arriba, sobre todo los primeros días, pasaba también lo mismo. Les agradecemos a todos su presencia, su participación activa, a los ponentes su incorporación con su sapiencia y sabiduría, a los invitados especiales también. Hoy hemos tenido un invitado súper especial, que es el embajador Bravo, y seguiremos en contacto con todos vosotros. Así que muchas gracias y, naturalmente, a la Fundación Mafre y aquí a sus personas más invitadas. Gracias.